otros temas, el INEGI informó que en el segundo trimestre de 2017 la población desocupada en el país se situó en 1.9 millones de personas con una tasa de desocupación de 3.5% de la población económicamente activa. Este porcentaje es inferior al 3.9% del mismo trimestre del año 2016. Le informamos que tanto la tasa de desocupación a nivel nacional como la correspondiente a hombres y a mujeres no registraron variación en el segundo trimestre del año frente a la del periodo de enero-marzo de 2017. ¿Cuáles son las entidades que observaron las tasas de desocupación más altas? De acuerdo al reporte, mire, fueron Tabasco con 7.3%, Coahuila con 5% y la Ciudad de México y Querétaro con 4.9% cada una. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero con 1.4%, Morelos 1.6%, Yucatán 1.9%, Oaxaca 2.2%, Chiapas 2.3%, así como Jalisco y San Luis Potosí con 2.6% cada una.